En este ejercicio se va a hacer uso de diferenciales para calcular de forma aproximada el valor de 2.8 al cubo. Entonces se van a seguir 4 pasos. El primer paso será establecer una función que permita calcular lo que está pidiendo el problema. Entonces en este caso la función que se va a establecer es f que depende de x igual a x al cubo, puesto que lo que está pidiendo el problema es el valor de un número elevado al cubo. Entonces esta es la función que se establece. A continuación se va a derivar a esta función. Entonces se tiene que la derivada de la función f con respecto a la variable x va a ser igual, al derivar x al cubo resulta 3x cuadrada. Entonces esta es la derivada de la función. Y a partir de la derivada se va a obtener el diferencial de la función. Entonces el diferencial de la función es de f. Entonces se tiene que el diferencial de la función es igual a 3x cuadrada. Y puesto que aquí el diferencial de x está dividiendo al diferencial de la función, pasa al otro lado de la ecuación multiplicando. Entonces se tiene que el diferencial de la función es igual a 3x cuadrada por el diferencial de x. Entonces este es el diferencial de la función, el cual se obtiene a partir de la derivada de la función. Entonces, como segundo paso, se va a establecer un valor final de x, el cual va a ser el valor de x que está proporcionando el problema. Entonces el valor de x que está proporcionando el problema, que es el resultado final al cual se quiere llegar, será x final. Entonces x final es igual a 2.8. Y se va a establecer un valor inicial de x. Dicho valor inicial de x se selecciona de forma arbitraria, que quiere decir que cada quien lo selecciona de acuerdo a su libre criterio. Sin embargo, mientras más cercano esté este valor inicial de x a este valor final de x, la aproximación obtenida será mucho más exacta. Entonces, para la explicación de este ejercicio, se va a seleccionar un valor de x inicial igual a 2. Alguien puede seleccionar como valor de x inicial a 3, pues está más cercano a 2.8. Y el resultado de la aproximación será más exacto. Sin embargo, para esta explicación, se va a considerar el valor de x inicial igual a 2. Con este valor final e inicial de x, se calcula el diferencial de x, que va a ser igual al valor de x final menos el valor de x inicial. Entonces se tiene que el valor del diferencial de x va a ser igual a x final, que es 2.8, menos el valor de x inicial, que es 2. Entonces queda 2.8 menos 2. Y esto da como resultado 0.8. Entonces el diferencial de x es 0.8. Como tercer paso, se regresa al paso 1 para calcular el valor del diferencial de la función. Entonces, el valor del diferencial de x es el que se acaba de calcular, que es 0.8. Y el valor de x que se va a utilizar aquí va a ser el valor de x inicial. Entonces, realizando la sustitución en el paso 3, queda que el diferencial de la función va a ser igual a 3 por el valor de x inicial al cuadrado. Entonces va a quedar 3 por el valor de 2 al cuadrado. Y esto se multiplica por el diferencial de x. Y el diferencial de x vale 0.8. Entonces esto es igual a 3 al elevar 2 al cuadrado. 2 por 2 resulta 4. Entonces queda 3 por 4 por 0.8. Entonces 3 por 4 resulta 12 por 0.8. Esto es igual a 9.6. Y ese es el valor del diferencial de la función, que es lo mismo que el diferencial de y. En el cuarto paso se va a calcular el valor de y final de forma aproximada. Entonces se tiene que el valor de y final es igual a evaluar la función
en el valor final de x, entonces sería igual a f de x final. Es decir, esto sería igual a evaluar la función en el valor final de x, que es 2.8. Es decir, lo que se quiere obtener es, de acuerdo a la función, el valor de 2.8 al cubo. Y esto va a ser aproximadamente igual. Este símbolo significa aproximadamente igual al valor de y inicial más el diferencial de la función. ¿Cuánto vale y inicial? Pues y inicial equivale a evaluar la función en el valor inicial de x, es decir, es igual a f, la función evaluada, en el valor de x inicial. Es decir, es la función evaluada en el valor de x inicial que sea elegido que sea 2. Entonces va a ser igual a f de 2. Entonces f que depende de 2 es igual, de acuerdo a la función, a 2 elevado al cubo. Entonces 2 elevado al cubo es igual a 2 por 2 por 2, es decir, 2 al cubo es 8. Entonces y inicial es igual a 8. Ese es el valor de y inicial. Y a eso se le tiene que sumar el diferencial de la función que se obtuvo, que fue de 9.6. Entonces se tiene que el valor de 2.8 al cubo va a ser aproximadamente igual al valor de y inicial, que es 8, más el diferencial de la función, que es 9.6. Entonces queda 8 más 9.6. Entonces se tiene que 2.8 al cubo es aproximadamente igual a la suma de 8 más 9.6, resulta 17.6. Entonces se tiene un valor inicial exacto, que será el punto A. Entonces el punto A tendrá coordenadas en x, el valor inicial de x, que es 2, coma, y en y, el valor inicial de y, que es 8. Y se tiene un valor final aproximado, el cual será un punto, al cual se llamará punto C. Entonces este punto C tendrá coordenadas en x, el valor final de x, que es 2.8, coma, y en y, el valor aproximado de 2.8 al cubo, que resultó 17.6. También se tiene un valor final exacto, al cual para identificarlo se le va a llamar punto B. Dicho punto B va a tener coordenadas en x, el valor de x final, que es 2.8, coma, y en y, el valor final exacto, se va a obtener con la calculadora. Entonces el valor de 2.8 elevado al cubo, entonces se presiona la tecla de elevar a una potencia, 2.8 al cubo, de forma exacta resulta 21.952. Entonces ese será el valor de la y final exacta. Entonces se va a tener lo que se llama error de aproximación. Entonces este error de aproximación se va a calcular como el valor de y final exacto menos el valor de y final aproximado. Y a esto se le saca valor absoluto. Entonces se tiene que el error de aproximación va a ser igual al valor final de y exacto, que es 21.952, que fue el que se obtuvo con la calculadora al obtener 2.8 al cubo, menos el valor de y final aproximado, que es 17.6, que fue el que se calculó con el uso de diferenciales. Entonces queda 21.952 menos 17.6. Y a esto se le obtiene valor absoluto. Entonces esto es igual a 4.352. Y a esto se le obtiene valor absoluto.
Lo que hace el valor absoluto es que si este valor fuera negativo, únicamente se va a considerar el valor del número, únicamente su magnitud, sin el signo. Pero, como en este caso el número resulta positivo, pues con el valor absoluto queda igual. Entonces el error de aproximación será igual a 4.352. Entonces en la siguiente gráfica se va a localizar el punto A, el punto B y el punto C. Y también se va a localizar lo que es el valor del error de aproximación, de la siguiente forma. Entonces aquí se observa la gráfica de la función f de x igual a x al cubo. Entonces, por ejemplo, el valor inicial de x que se seleccionó es 2, por lo que 2 al cubo es igual a 8. Entonces ese sería el punto A. El punto A va a tener coordenadas en x2 y en y8. Ahora, lo que se quiere calcular en el problema es el valor de 2.8 al cubo. Entonces, de forma exacta, 2.8 al cubo dio como resultado 21.952. Si se calcula la derivada y posteriormente la pendiente de esta curva verde aquí en el punto A y se traza la ecuación de la recta tangente a la función en este punto A, se tiene esta recta de color anaranjado que se está mostrando en la gráfica. Entonces ahora, el valor aproximado de 2.8 al cubo se calculó que su valor en y es 17.6. Entonces se tiene el punto C, que es el valor aproximado de 2.8 al cubo. Entonces, este punto C se va a localizar aquí sobre la recta tangente que recién se ha trazado. Entonces, el error de aproximación será esta distancia que existe entre el valor exacto, que es este punto B, y el valor aproximado, que es este punto C, que se localiza sobre la derivada en el punto A. Entonces, esta distancia que se está marcando aquí, de color negro, será el error de aproximación, que se calculó que es igual a 4.352. Ahora, entre el punto A y el punto C se forma un triángulo rectángulo de la siguiente forma. Entonces, esta distancia que se ha trazado aquí de rojo es el diferencial de x, que se calculó tiene un valor de 0.8. Y esto que se marcó aquí de color azul es el diferencial de la función, o diferencial de y, que se calculó tiene un valor de 9.6. Ahora, la pendiente de la curva que se observa de color verde en este punto A se calcula con la derivada de esta función. Entonces la derivada de esta función que se obtuvo en el paso 1 es 3x cuadrada. Entonces esta derivada se evalúa en x igual a este valor de 2, que es el valor de x de este punto de tangencia. Entonces, si esta derivada se evalúa en el valor de 2, se tiene que es igual a 3 por 2 al cuadrado, es decir, 3 por 4. Y 3 por 4 es 12, lo que quiere decir que la pendiente de esta curva verde en este punto A es 12. Ahora, la ecuación de esta recta tangente al punto A se obtiene con la fórmula y igual a m por x menos x1 más y1, donde el valor de m es el que se obtuvo, es decir, es igual a 12. La x va a quedar igual, x1 y y1 son las coordenadas de este punto de tangencia, es decir, x1 será 2 y y1 será 8. Entonces se realiza la sustitución y se tiene que y es igual a la pendiente m, que es 12, por x menos x1, que es 2, más el valor de y1, entonces queda más el valor de 8. Se realizan las operaciones y se tiene que y es igual a 12 por x, resulta 12x, 12 por menos 2, resulta menos 24.
más 8. Entonces se tiene que y es igual a 12x menos 24 más 8 resulta menos 16. Entonces esta es la ecuación de esta recta tangente a la curva verde, que es la función f de x igual a x cúbica en el punto de tangencia 2,8. Quiere decir que la inclinación de la curva verde en este punto es la inclinación que tiene esta recta tangente. Y sobre esta recta tangente es que se localizó el valor aproximado del cubo de 2,8, que de forma aproximada y usando diferenciales resultó 17,6. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.